Hola, bienvenidos a un nuevo video de lectura bíblica. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Romanos, Romanos capítulo 5. Vamos a leer Reina Valera primero y después la versión latinoamericana. Romanos capítulo 5 dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia latinoamericana. ¿Qué dice? ¿Cómo lo expresa la Biblia latinoamericana? Romanos capítulo 5. ¿Okay? La Biblia latinoamericana dice así. ¿Listos? Vamos. Por la fe hemos sido reordenados
y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a un estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento, en un tiempo en que no servíamos para nada. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona buena. Tratándose de una persona muy buena, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene, como Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Verso 12. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Pero otro Adán superior a este había de venir. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por la falta de uno solo, pero la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre lo que pasó con este pecador único y el don de Dios en la hora presente. La condenación procedía de una sentencia individual, pero ahora son rehabilitados una multitud de pecadores. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha más razón la vida reinará gracias a uno solo, Jesucristo. En todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la verdadera rectitud. Es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte,
así también debía reinar la gracia. Y después de restablecernos en la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Que Dios te bendiga a este lado del cielo, hermano. Buenas noticias para todos nosotros. Me incluyo yo ahí entre esas buenas noticias. Palabra de Dios, Romanos capítulo 5 nos habla de los beneficios que obtenemos por medio de la justificación, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la ley estamos condenados. Si todavía viviéramos en la ley, nadie podría ser justificado porque no podemos cumplir toda la ley al pie de la letra. La palabra de Dios dice también que si fallamos en un solo mandamiento de Dios, de la ley, somos culpables de todos. Entonces no podemos decir, es que yo no mato, es que yo no hago esto, pero hiciste aquello, sí, bueno, eres culpable de todo entonces. Y en eso me incluyo yo, ¿ok? A veces yo predico, pero me predico a mí mismo también. Gracias, hermanos, por seguir nuestra transmisión. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación en Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios que hemos sido reordenados, hemos sido justificados y ahora estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a un estado de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y esto lo he explicado en otros videos anteriores. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que no merecemos lo que recibimos. O sea, recibimos lo que no merecemos. Déjame explicártelo un poco. Ok, merezco castigo. Eso es lo que yo merezco por mi pecado, por mi conducta, por mis transgresiones, por mi rebeldía. Merezco castigo. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, Él en su gracia no me da el castigo que yo merezco, sino que me da justificación, me da perdón. Cuando una persona es justificada, es declarada inocente de todas sus transgresiones. Hemos sido justificados en Cristo Jesús de todas nuestras transgresiones. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. ¿Ok? Dice también que ya se nos ha dado el Espíritu Santo. Si estamos en Cristo Jesús, se nos ha dado el Espíritu Santo. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Cristo Jesús murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Y eso es parte de la gracia. No merecíamos morir nosotros, pero Cristo Jesús murió en mi lugar, en tu lugar. Gracias a eso fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más nos reconcilió con Dios. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios. No hay otro hombre en la Biblia que pueda decir que Él es el que reconcilia o justifica. Solamente Cristo, solamente Cristo. No hay otro ser humano, ni hombre ni mujer, que nos reconcilie con Dios. Solamente Cristo Jesús. La gracia de Dios cubre multitud de pecados, pero en Cristo Jesús, en nadie más, en Cristo Jesús. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que
se conectaron, gracias a todos aquellos que nos siguen en nuestro canal. Recuerda, lee la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Comparte los videos, mándanos tu comentario, preguntas y con gusto te responderemos. Hasta la próxima. Gracias, Dios les bendiga. Amén.